Y ya estamos en vivo. Estamos transmitiendo. Buenas noches, bienvenidos todos. Después de un receso por el periodo vacacional de verano, pues ya estamos incorporándonos a las actividades del nuevo periodo, ahora otoño 2023. Y bueno, pues con ello iniciamos un nuevo ciclo de conferencias y para abrir este ciclo, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Durruti Jesús de Alba Martínez. Durruti, bienvenido. Muy buenas tardes, noches, estimados doctores Lorena y Gerardo. Un gusto compartir el espacio virtual con ustedes. Verdaderamente es un placer tenerte aquí. Ya platicaremos en extenso, pero en pocas palabras, conocimos a Durruti hace apenas un par de meses en Guadalajara, y tanto a Gerardo y a mí, que como ustedes saben, nos fascina la historia de la ciencia, particularmente la astronomía, pues nos cautivó ahí con un tema, y de ese tema pues lo invitamos a platicar. Entonces, muchas gracias, Durruti, por estar con nosotros. Y antes de darte los micrófonos, le doy la palabra primero a Gerardo. Pues muy buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Como dice Lore, es un placer abrir el ciclo de conferencias 2023, otoño 2023, con esta charla tan fascinante. Ya verán por qué. Nuestro país es un lugar privilegiado en América Latina, por una pues no sé si coincidencia, por una cuestión histórica que hace que nuestro país, en particular la ciudad de Guadalajara, sea eh, la que resguarda un libro muy especial, que es del que nos va a hablar esta noche Durruti Jesús de Alba Martínez. Bienvenido, Durruti, qué gusto tenerte aquí. Un gusto estar por acá, estimado doctor Gerardo Martínez y doctora Lorena Arias. Encantado por la muy amable invitación de Clavius. Excelente, Durruti. Pues si me permiten, rapidísimo les voy a leer una breve semblanza curricular de nuestro expositor para que después pues demos paso a su conferencia. Eh, Durruti Jesús de Alba Martínez es licenciado en física por la UDG. Actualmente termina la tesis La enseñanza de la astronomía en Jalisco, de la investigación al currículum 1847-1947, para el grado de maestro en educación superior en la UDG. Ha presentado varias contribuciones en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, de física, historia de la astronomía y patrimonio cultural. Contribuyó con 4 artículos en la Biographical Encyclopedia of Astronomers, editada por Springer Verlag, por la cual recibió, junto con otros 429 autores, el premio Donald E. Ostenbrook de la American Astronomical Society. Colabora con notas de ciencia en El Occidental desde 1990. Publica la columna El Pegaso de Sigüenza en el diario NTR. Es técnico académico titular A en el Instituto de Astronomía y Meteorología, así como profesor de asignatura B en el Departamento de Física, ambos del CUSEI de la Universidad de Guadalajara, y es perteneciente a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Durruti, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, te cedemos los controles y al final esperamos tener una conversación contigo sobre el tema. Pues muchas gracias y es tuyo el control. Muy agradecido, doctor Gerardo. Pues quiero iniciar esta charla recordando a el doctor Salvador Galindo Uribarri, quien era investigador titular en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ahí casi vecino de ustedes en la Ibero, por el cual surgió esta investigación, parte de esta investigación que les vamos a presentar sobre Copérnico, sobre el libro de Copérnico. Y entonces, pues, ya empezamos con la lentitud aquí en el cambio de diapositivas. Bueno, vamos a hablar de los 550 años de Copérnico tras sus huellas en América, para lo cual la charla tendrá la revisión de algunos conceptos, Copérnico y la ciencia de su tiempo, cómo las ideas copernicanas transitan del Commentariolus al de Revolutionibus, Copérnico en Guadalajara, y finalizaremos con algunas recomendaciones o comentarios de lecturas copernicanas. Bueno, la primera pregunta basiquísima es: ¿qué es la ciencia?
y para lo cual nos auxiliamos de un muy destacado investigador mexicano, lamentablemente ya fallecido, el doctor Rui Pérez Tamayo, quien nos dice que es la actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso posible. El propio doctor Rui Pérez Tamayo, en un interesantísimo libro, también se cuestiona si existe el llamado método científico. Bueno, después de esto, podemos acotar que la ciencia es la actividad humana más confiable que tenemos para conocer de la naturaleza. Entonces, previo a la ciencia moderna, muchos personajes, la mayoría de ellos religiosos y estos curiosamente franciscanos, aportaron a la construcción de los métodos, de ideas o de prácticas que configurarían la ciencia moderna como la entendemos. Uno de ellos es el franciscano Roger Bacon, quien nos aporta la idea de cuestionar a la naturaleza a través del experimento u experimentum. Tenía por ahí también alguna obrita de cuestiones astronómicas, el Speculum Astronomiae, escrito hacia 1277, que se había atribuido en principio a su contemporáneo, el ahora santo Alberto Magno, del que también veremos algunas cosas. Otro, pues, también franciscano, William de Ockham, es el que nos aporta el principio de parsimonia, o popularmente conocido como la navaja de Ockham, que si tenemos dos teorías que nos explican el mismo fenómeno, la más sencilla será la correcta. No es necesariamente cierto, pero pues fue una idea que funcionó muy bien durante muchos años. Una nota al calce, este personaje histórico es el que inspira al gran novelista italiano Umberto Eco en su personaje de William de Baskerville de la novela El nombre de la rosa. Bueno, entonces, una curiosidad de lo que tenemos aquí en Guadalajara de estas cuestiones es los comentarios a la física de Aristóteles de San Alberto Magno. Bueno, él muere hacia 1200 y esta edición que ustedes ven aquí se imprimió en Lyon, lo que ahora es Francia, hacia 1679. Eso nos da una idea, y para comentarle rápidamente, es un librote tamaño de altar, grandote, así más o menos gordote, donde era uno de los textos para la enseñanza de la física, sobre todo en seminarios y en algunas universidades. O sea, aquí en Guadalajara, pues afortunadamente tenemos este ejemplar. Lamentablemente, pues alguien se voló el grabado de la portada, pero todo lo demás está íntegro y en excelente estado de conservación. Bueno, entonces llegamos como contexto de nuestro problema a las primeras universidades en el mundo occidental y cristiano. Y sabemos que nacieron adjuntas a las grandes catedrales. Algunos elementos que nos dan idea de cómo eran o de qué se enseñaba. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí en un relieve de la Catedral de Notre Dame en París, donde están representadas 3 de las 7 artes liberales, que estaban divididas en 2 periodos. El primero, de inicio, el trivium, y el quadrivium, que era el periodo superior. Y ahí en el friso, en el recuadro de la extrema izquierda, vemos a un personaje sosteniendo un astrolabio, es decir, ahí representaba ¿cómo se llama? La astronomía, que era una de esas 7 artes o cátedras que se leían en las universidades. En el segundo está por ahí la gramática, o la gramática, y en el tercero tenemos la música, 3 de las 4 artes liberales que componían el cuadril. Entonces, aquí lo vemos más detallado en un libro de 1503, La Margarita Filosófica, donde están representadas en una torre que no sabemos si era de marfil, pero que es el Triclinum Philosophiae, el despacho del filósofo, y llamó su atención a la ventana que está antes de la azotea, de mano derecha, donde podemos leer Astronomía y Ptolomeo. Es decir, el libro de texto para leerlo en términos modernos que se usaba en la gran mayoría de las cátedras alrededor del mundo occidental de cristiano era el de Ptolomeo, y una versión, más bien un libro inspirado en el Almagesto de Ptolomeo, era el Esfera Mundi de Johannes de Sacrobosco. Ese libro se usó durante más de 300 años como el texto de la cátedra de Astrología y Matemáticas, o de Astrología, de estas universidades naturales.
Entonces, aquí en Guadalajara tenemos un ejemplar, no es primera edición, pero sí es incunable, es anterior a 1485, del Esfera Mundi de Johannes de Sacrobosco. Y ya que estamos en tema eclipses, pues están aquí las páginas donde están las ilustraciones correspondientes a la teoría de los eclipses lunares y de los eclipses solares. ¿Sí? Entonces, vemos que sin mayor problema, la astrología-astronomía se enseñaba en estas primeras universidades y pues la mayoría era de corte esencialmente religioso. Con todo este contexto, pues llegamos a un personaje importantísimo que es el tío Lucas, Lucas Watson Roth, quien se hace cargo de los hijos de su hermana Bárbara cuando quedan huérfanos, los hermanos Copernic, entre ellos Nicolás. El tío Lucas a la postre sería erigido obispo de Ermland o de Varmia. Este es un mapa más o menos antiguo, en donde ven delimitado en rojo el obispado de Ermland, que era para fines prácticos el dominio del obispo príncipe, el tío Lucas de Watson Road. Entonces, aquí hay un mapa un poquito más detallado. No sé si se alcanza, creo que no se alcanza a ver el ratón. ¿O ven el puntero? Bueno. Sí, sí lo vemos. Bueno, entonces aquí está Fromborg, que es donde termina prácticamente su vida Copérnico. Por acá, abajo, a un lado del río Vístula, tenemos Torun o Thorn, donde nace Copérnico, que son algunas de las ciudades importantes. Y esto aquí tenemos pues el obispado, que era extenso en lo que en ese momento era el gran ducado de Prusia del reino de Polonia. ¿Sí? Entonces es un mapa un poquito más moderno para ubicar, donde tenemos Varsovia y Torun, que es donde nace hace 550 años, el 19 de febrero, Nicolás Copérnico, para hablarlo en términos castellanizados. En el ayuntamiento, diríamos, en nuestro mundo latino, este es el ayuntamiento o el palacio municipal, para hablarlo en los términos que entendemos de Torun. Por ahí alcanzamos a ver una estatua del célebre canónigo y científico precursor de la ciencia moderna, Nicolás Copérnico. Y en los pasillos de este palacio está un retrato más o menos de la época del personaje del que hablaremos. Por aquí hay una memorabilia interesante. Esto es de la República Popular de Alemania, un sobre de primer día de emisión, cuando el gran aniversario de 1973 de los 500 años del nacimiento de Copérnico. No es muy claro que esa sea la casa donde él nació, pero es uno de los lugares donde se identifica que pudo haber estado Copérnico. La que sí es muy clara es esta que ven hacia el centro, que es ahí donde también estuvo y perteneció a la familia de Copérnico. Tengo entendido que hay ahí una especie de museo. Bueno, entonces Nicolás, junto con su hermano, son tomados, bueno, de hecho todos los hermanos, las hermanas, alguna toma el estado religioso, otra por ahí se casa, y los dos hermanos varones pues van a la universidad donde estudió el tío Lucas Watson Roth, que es la Universidad Jagiellonian, y por aquí recuperaron en el Museo Regional de Torun, por supuesto dedicado en buena parte a Nicolás Copérnico, el registro de Nicolaus Copernic, por ahí a uno de los colegios de esta universidad de Jagiellonian. También estudiaré en Bolonia. Aquí tenemos una imagen también más o menos de época, 1493, de lo que, digamos, en los libros turísticos o de la época, era como se representaba Bolonia, donde también estudió, pero ahí no se graduó. El capítulo de Varmia, del que preside el tío Lucas, piensa que lo mejor para el capítulo es que el sobrino Nicolás estudie medicina. También estudia cánones
y por ahí, entre sus estudios, pues tiene una colisión perfectamente inelástica con uno de sus profesores, Domenico María de Novara, con el cual pues queda prendado de los temas astronómicos. Este es Frombork, que es el Museo Copérnico, donde estuvo Copérnico ejerciendo de canónigo. Hay un detalle muy curioso. Si bien tenía esta dignidad eclesiástica de canónigo, no es claro que haya tomado las órdenes sagradas, aunque pues y tampoco, a diferencia de Newton, que está científicamente demostrado que murió virgen, Copérnico por ahí tiene ahí algunos problemillas por la convivencia con su ama de llaves. Hay por ahí documentos que dan cuenta de que pues, sería muy bueno que el ama de llaves no viviera donde vive Copérnico. Pero bueno, estos son los otros pedacitos de la historia, ¿sí? Entonces, en que es museo, está ahí la gran torre donde realizó una buena parte de su trabajo y se ha reproducido con algunos de los muebles en el estilo que pudieron existir y algunos instrumentos allá atrás ven una especie de ballestilla de los que pudo usar Copérnico para sus trabajos matemáticos y astronómicos. Está por ahí también, pueden verla la dirección para su visita virtual de este museo. Bueno, llegamos al Commentariolus. Este es un ejemplar que se conserva en una biblioteca nórdica. Son 3 ejemplares de la época. Son manuscritos, donde, para hablarlo en términos modernos, es una especie de pretiro muy condensado donde se expone la teoría heliocéntrica y que circuló. Uno de los primeros registros de época da cuenta de que en la biblioteca de Mateu de Maipou hay una referencia el 1 de mayo de 1514 a este documento. Por acá vemos otra de las páginas. Aquí están algunos de los puntos que establece. Es en la biblioteca de Estocolmo donde se resguarda este manuscrito que ven ustedes por acá. Entonces, en términos muy rápidos, los 7 postulados del sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico son: no todos los cuerpos celestes giran alrededor de un único punto, el centro de la Tierra es el centro de la esfera lunar, la órbita de traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Todas las esferas giran alrededor del Sol, que se encuentra cerca del centro del universo. La distancia entre la Tierra y el Sol es una fracción insignificante de la distancia de la Tierra y el Sol a las estrellas. Por esto no se observa la paralaje de las estrellas. Las estrellas están inmóviles. Su movimiento diario aparente es debido a la rotación diaria de la Tierra. La Tierra se mueve en una esfera alrededor del Sol. Lo que causa el movimiento anual aparente del Sol. La Tierra tiene más de un movimiento. El movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol causa el movimiento retrógrado aparente de los planetas. Entonces, estos son entonces los puntos claves de la teoría heliocéntrica copernicana que circularon, decíamos, en estos manuscritos que popularmente se conocen como comentarios. Bueno, entonces, por aquí tenemos el gran manuscrito original de puño del propio Copérnico de su gran obra, que en letras de imprenta recibiría el título de Revolutionibus Orbium Coelestium Libris Ex, de las revoluciones de los orbes celestes, 6 libros, y que después de una historia que sería maravillosa para una novela o una buena película, el manuscrito regresa a la universidad donde estudió Copérnico, la Universidad Jagellonian de Polonia, y está completamente en línea. Si ustedes tienen el ancho de banda y el tiempo suficiente, pues pueden consultar página a página. Hay estudios que nos dicen que no corresponden muchas cosas del manuscrito con la versión impresa. Esos son procesos editoriales muy estudiados que pues dan pie para no una, sino varias conferencias. Pero ¿qué es lo importante? A diferencia de lo que se pensaba y de lo que era conocimiento perfectamente entendido por toda la humanidad en la época de Copérnico, no era la Tierra el centro del universo o del sistema del mundo, para hablarlo en esos términos, sino el Sol, alrededor del cual giraban Mercurio, Venus, la Tierra con la Luna,
Marte, Júpiter, Saturno, los planetas visibles a simple vista y finalmente la esfera de las estrellas fijas. Esto pues era revolucionario en más de un sentido y de hecho Copérnico se guarda de publicar hasta que alguien lo convence. Y ese alguien que lo convence es un personaje muy curioso. George Joachim Rheticus, quien nació como George Joachim Iselin de Porris, a sus 25 años se convierte en el discípulo de Copérnico. Una parte interesante de comentar por la época, en ese momento se vivía la reforma luterana, entonces había ahí choques importantes entre católicos y luteranos, y la familia de Rético era luterana. ¿Sí? Enterado de los trabajos de Copérnico, el joven profesor de matemáticas, Rheticus, que es el apodo porque su padre fue perseguido por el equivalente de la Inquisición luterana, y entonces tiene que salir de su pueblo, y entonces llega con Copérnico y pues lo convence de hacerlo su discípulo, su único discípulo de carne y hueso, diría. Y es quien lo convence de que se publique la magna obra. Él toma el manuscrito del que sería el de Revolutionibus y se lo lleva hasta Nuremberg. Estamos hablando que se encontraban en Frauenburg o Frauenburg actualmente, y se va hasta Nuremberg, que era la capital de la impresión técnica en ese momento. Para que se den una idea, utilizando las tecnologías modernas. Ay, otra vez Tenemos aquí con el Google Maps desde el Museo de Copérnico, es decir, Frauenburg o Frauenburg, hasta el Museo de Johannes Petreius, que aún existe, que serían alrededor de 898 kilómetros. Se tardaría, según esto, 8 días, pero yo creo que en la época, por las dificultades de un viaje de esta naturaleza, debió de haber sido mucho más lo que le tomó al joven Rético a hacer este viaje para que el conocido ahora como de Revolutionibus pudiera ver la luz en letras de imprenta. Y entonces, esta es una página que utilicé el traductor del propio navegador para que ustedes lo pudieran ver. Se conserva el taller de Johannes Petreius y hay una placa por ahí conmemorativa que menciona que precisamente ahí se salió de prensas en 1543 el de Revolutionibus Orbium Coelestium Libris Ex, y esto es muy interesante de una ruta astronómica que hay en Nuremberg. Nos habla del interés que tienen por preservar su patrimonio astronómico en esta ciudad alemana. Bueno, además de esa primera edición de 1543, la obra de Copérnico tendría otras. Una segunda edición que se piensa es el libro que pudo haber pasado por la aduana de San Juan de Ulúa, que está registrado por ahí en las relaciones de aduana, por el título que dice Nicolai Copernicito, que en realidad es Nicolai Copernici Torinensis de Revolutionibus Orbium Coelestium Libris Sext. ¿Sí? Y este ejemplar, pues sería interesante preguntarse dónde quedó. Bueno, más adelante les hablaré de otro. Lo pueden consultar completito, está digitalizado, pertenece a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Bueno. Clavius, que está muy cercano del corazoncito de la mayoría de nosotros, pues un sacerdote jesuita que recibió la encomienda del Papa Gregorio XIII de reformar el calendario. Un personaje muy destacado que lo conocieron como el Euclides del siglo XVI y quien está a cargo de la comisión que habría de reformar el calendario y por el cual la Iglesia Católica aportó el primer observatorio astronómico moderno, aún en funciones en nuestros días, que es el Observatorio Vaticano. Aquí hay algunas imágenes de lo que pudieron ser las primeras instalaciones de este observatorio en el propio Vaticano. Después se mueven al Palacio de Verano del Papa en Castel Gandolfo
y actualmente están funcionando en Arizona. Pero bueno, la sede de Castel Gandolfo sigue y ahí es la sede donde se realiza cada 2 años una de las mejores escuelas de cosmología abierta a los estudiantes de posgrado de cualquier parte del mundo. Bueno, gracias al conocimiento técnico del libro de Copérnico, entre otras cosas, y al trabajo que realizaron estos jesuitas, se hace la reforma. Aquí tienen uno de los primeros ejemplares con el nuevo sistema, un lunario, calendario, de acuerdo al nuevo sistema. Esto es 1582, ya por supuesto había muerto Copérnico, y este ejemplar se encuentra en el Archivo Secreto Vaticano. Bueno, nos vamos a... Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se dio a conocer el nuevo sistema del calendario gregoriano. Este ejemplar se encuentra en Alemania, en una de las bibliotecas de Berlín, y interesante porque justamente el autor es Christopher Clavius. Este volumen de 1603. Es toda una historia y fuente por lo menos 2 o 3 conferencias, la difusión del sistema de calendario gregoriano. Pero digamos que fue uno de los que se benefició de la nueva teoría heliocéntrica copernicana. Bueno, en marzo de 1616, por algunas cuestiones por ahí curiosas, el nombre de Nicolaus Copérnico, y para que no digan que no lo vieron, aquí donde marca el cursor está Copernicus Nicolaus, es incluido en el Index Librorum Prohibitorum del Tribunal del Santo Oficio, auspiciado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Entonces, una nota importante es que a pesar de estar prohibido, se podían conservar ejemplares de Revolutionibus, siempre y cuando se le hicieran censuras en partes importantes. Luego, tenemos otro de los personajes, él tuvo que ver en el proceso de Giordano Bruno. Nos estamos refiriendo al cardenal ahora santo Roberto Bellarmino, y el 26 de mayo de 1616 le manda una carta admonitoria a Galileo, y también le indica que las ideas copernicanas no podían defenderse ni sostenerse. Es decir, mayo de 1616, la nota admonitoria del cardenal ahora santo Roberto Bellarmino a Galileo, en términos de que el sistema copernicano no debía ni sostenerse ni enseñarse. Pero pues el buen Pisano, aquí tenemos el manuscrito de lo que sería su libro, uno de sus grandes libros, y que se conserva en el Museo de Historia de la Ciencia por su acrónimo en italiano IMS, no se les olvida, que es, y vemos precisamente el sistema copernicano con un solecito muy sonriente por ahí al centro, que ve la luz en letras de molde en 1630. Y publicado en italiano vulgar, no en el latín en el que estaba, por ejemplo, Revolutionibus, o en el latín que se comunicaban las obras cultas o científicas, diríamos. Entonces esto, aunado a que Galileo, por su fama de polemista, pues se ganó más de algún enemigo, alguno de los enemigos lo denuncia, y eso inicia todo el proceso de la Inquisición en contra de él, con chicanadas de ambos lados, para hablarlo en términos más cercanos a nosotros, y de lo cual pues hay una bibliografía abundantísima, que comentaremos algunos textos al final. Bueno, ese es el gran contexto en el cual surge y se empiezan a comunicar las ideas copernicanas del sistema heliocéntrico. Bueno, no sé si han visitado ahí en la Ciudad de México el Museo Nacional de Arte, donde está este magnífico óleo del siglo XIX del pintor michoacano Félix Parra, donde vemos a Galileo Galilei en la Universidad de Padua enseñando el sistema copernicano
a un frailecito aparentemente franciscano, y esto va a ser interesante porque se abren preguntas de investigación no contestadas todavía. ¿Por qué Félix Parra pinta esta escena en particular? Toda vez que el único ejemplar de primera edición del libro de Copérnico que hay en un país latinoamericano fue leído al menos por los franciscanos. Y eso es de lo que hablaremos a continuación. Otro ejemplar del libro de Copérnico es este de tercera edición, que es la Astronomía Instaurata, que se conserva en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla y que tiene, como pueden ver por ahí, dos testigos de pertenencia en su portada. ¿Qué más les iba a comentar de este libro? No le... Bueno, este es de 1607, es la tercera edición del 7, no, ay. Bueno, ya es justamente la tercera edición de la obra de Copérnico, y este se encuentra, decíamos, ahí en la Biblioteca Palafoxiana. Ahora sí llegamos a mi terruño, en la época novogalay, novohispana, pues era el reino de la Nueva Galicia. Es un mapa más o menos de la época, en donde ven pues la extensión. Este es de bueno, no tanto de la época, son de 100 años, poco más de 100 años después, pero es importante. Este es 1662, esto era la Nueva Galicia. Aquí pueden identificar claramente el lago de Chapala, y Guadalajara andará por aquí más o menos. Bueno, entonces en esta Nueva Galicia, pues una de las instituciones de educación superior más antiguo, bueno, otros términos importantes antes de ahondar, si bien es una amplia extensión territorial, había, digamos, tres poderes diferentes. Uno era el virreinato, otro era la Real Audiencia y el tercero era el obispado. Entonces, por aquí tenemos en el primer mapa el reino de la Nueva Galicia, el reino de México. En el segundo mapa tenemos lo que serían las audiencias o reales audiencias. La Real Audiencia de Guatemala, la Audiencia de México y la Audiencia de Guadalajara, que pueden ver que es toda esta que está en rojito. En cuanto a y bueno, el obispado pues se extendía hasta las Filipinas y pues las Californias. Bueno, entonces en este territorio, hacia el año de 1606, bueno, ya me estoy adelantando, pero bueno, en Guadalajara, en 1699, se establece por las indicaciones del Concilio de Trento, el que sería conocido e inaugurado como Seminario Conciliar Tridentino del Señor San José. Ahí pueden ver al fondo uno de sus primeros edificios, que es el actual Museo Regional de Guadalajara. En este seminario, a semejanza de las universidades medievales, pues también se enseñaban matemáticas, física y astronomía. ¿Sí? Bueno, y pues brincamos de 1699 a el siglo XVIII con uno de los grandes personajes, el jesuita Francisco Javier Clavijero, oriundo de Veracruz, educado en Tepoztlán y en Puebla. Enseña la cátedra de filosofía en Puebla, Valladolid y Morelia y Guadalajara. De Guadalajara, junto con sus hermanos de orden, sale al exilio. Y probablemente en su estancia en Puebla conoce los trabajos de pensadores contemporáneos como Descartes, Newton, Leibniz. Y en esa época la cátedra de filosofía incluía la astronomía y la física que conocemos actualmente. Y al efecto, aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en la sección de fondos reservados, se conservan al menos 3 manuscritos de las notas del curso de filosofía que impartió Clavijero. Este es el 209, que comprende la física particular. Y es, aparte de que es el de mejor caligrafía, tiene por ahí todas unas cosas curiosas. Hay una marca de fuego que corresponde al convento franciscano de Zapopan. Aquí se vuelven a abrir preguntas de investigación. Si un franciscano fue alumno de Clavijero en el colegio de Santo Tomás de los Jesuitas, o cuando los jesuitas salen expulsados, el manuscrito va a dar al convento de Zapopan.
preguntas por responder. Lo importante es que en este manuscrito vemos hay un parágrafo dedicado al sistema copernicano, si bien muy veladamente, porque recordemos que desde marzo de 1616 que el nombre de Nicolás Copérnico es inscrito en el índice de libros prohibidos, hasta 1800 y algo, pues permaneció esa prohibición. Aquí se menciona una figura quinta que no viene en el manuscrito 209, pero sí viene en otro manuscrito que es el 148. A ver, permítanme. Aquí está. El 140. Bueno. Al final del 209, Clavijero se cuestiona por qué en nuestra América los profesores de filosofía se han abstenido de enseñar la verdadera física, si por temor al escarnio o por reverencia a los antiguos. ¿Cuál era esa verdadera física? Pues la física de Newton, Copérnico, por supuesto. Ahora sí, este es el manuscrito 148 con una caligrafía un poquito más fea, pero que sí tiene todos los diagramas de los que habla el 209. Además de la física particular, incluye la física general. Y pues ahí vemos en el manuscrito 148 el sistema copernicano que está descrito por Clavijero. Aquí me falló la edición. Bueno, para que lo conozcan, este es el nuevo edificio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, ahora nombrada Juan José Arreola. La sección que ven de aquí del pasillo acá, este edificio son los fondos históricos. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco se establece al aplicarse las leyes de reforma en 1861 y su acervo primigenio se obtuvo del expurgo, de la expoliación de las bibliotecas conventuales y de instituciones religiosas en su mayoría. Entonces, en ese sentido, esa colección primigenia es una especie de retrato de instantánea de la cultura del libro en esa época, 1861. Y en el piso 6, que son los tesoros, se encuentra el único ejemplar de primera edición del libro de Copérnico que hay en un país latinoamericano, y como pueden ver está anotado. Por aquí vemos del uso del reverendo padre Alonso de Quintana. ¿Quién fue Alonso de Quintana? Fue un sacerdote franciscano que, entre otras cosas, sirvió como testigo a un proceso que le siguió en la Inquisición al llamado Brujo de Autlán. Sobre el Brujo de Autlán escribe don Antonio de la Torre, miembro del Colegio Nacional, quien también haría un estudio sobre las cuestiones copernicanas. Y otro de los personajes que por aquí dejó su antefirma es Fray Buenaventura Guareña, quien hacia 1808 deja la orden franciscana. Y una nota interesante, él escribe en contra de Hidalgo, a lo mejor por eso no sabemos mucho de él, pero lo que sí es importante, que calculó y publicó lunarios, es decir, almanaques astronómicos, lo que implica que conocía el contenido técnico muy árido de este libro de Copérnico. Si alguien por ahí ve algún lunario de Fray Buenaventura Guareña, agárrelo porque son extremadamente raros. Entonces, como pueden ver, el libro está anotado y eso nos da cuenta de que algo tuvo que ver con educación, y tan tuvo que ver, esta es una tesis propia, de que en Guadalajara se escriben y publican los primeros textos de enseñanza de astronomía y astrofísica del México independiente. Bueno, en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, en esta caja, tuvimos la fortuna el doctor Salvador Galindo, y quien esto les habla, de encontrar completito el expediente de incardinación de Fray Buenaventura Guareña. Ese es el término técnico para decir que pasa del estado regular, es decir, de clérigo perteneciente a una orden, al estado secular. Es decir, conserva la calidad de clérigo, pero ahora ya a quien le rinde cuentas es a su obispo. ¿Sí? Y como pueden ver aquí la firma de Fray Buenaventura Guareña, vean la antefirma o la rúbrica que coincide perfectamente con
la que está en la portada del libro de Copérnico. ¿Qué ocurría en esa época en la que Galileo, en México, en la que vivió Galileo y dio a conocer el sistema copernicano? Un personaje que también nos da para no una, sino varias charlas es Enrico Martínez, originario de la región de Flandes, quien se viene a hacer la América. En su juventud, pues sus papás no lo mandan a Acapulco de veraneo, pero sí lo mandan a España, donde aprende el español. Para cuando llega a América, sabe flamenco, alemán, español, por lo cual no tiene dificultad en que lo nombren intérprete del Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva España. Y además también recibiría el nombramiento de cosmógrafo de Su Majestad el Rey. Este volumen que ven aquí en realidad son dos libros. Uno es una especie de cronología y otra es una especie de manualito de astrología, astronomía. Y se ve la luz en el año de 1606. Y para que nos demos una idea, don Enrico nos habla de la astrología, que es lo mismo de ciencia de los cielos y estrellas, divídese principalmente en dos partes. La primera trata de los movimientos de los cielos y planetas, de sus varias conjunciones, oposiciones y concursos, y esta se dice comúnmente astronomía. La otra de que este capítulo trata se dice astrología judiciaria, que enseña a saber los efectos que los movimientos, conjunciones y aspectos de los cuerpos celestes causan en estas cosas inferiores. Es ciencia natural porque tiene su fundamento en causas y razones naturales. Bueno, ahí todavía tenemos ese pensamiento antiguo que considera a la astrología como una ciencia. Rapidísimo me muevo y esta es una de las páginas de este libro maravilloso que asemeja a la cosmografía de Pedro Apiano, donde tenemos instrumentos de cartulina o de papel más grueso perfectamente funcionales. Este es, decíamos, el repertorio de los tiempos y historia natural de esta Nueva España de Enrico Martínez. Bueno, ¿quién de los amables escuchas o ha oído hablar de este curioso personaje expulso jesuita, don Carlos de Sigüenza y Góngora? Don Carlos de Sigüenza y Góngora es uno de los grandes olvidados de la historia de México en general y de la historia de la ciencia en particular. Muy joven entra a la compañía, inicia sus estudios en Tepoztlán, los continúa en Puebla. Estando en Puebla, pues un joven inquieto. En esa época no había cine, pero sí había teatro y ópera, y el joven Sigüenza se brinca las barbas para atender esas diversiones, lo cual le acarrea ser expulsado de la orden. Durante toda su vida trató de ser readmitido. A pesar de que lo expulsan, logra ordenarse sacerdote secular y logra al menos los títulos de bachiller y aparentemente también el de licenciado en la Real y Pontificia Universidad de México. No logró el doctorado por cuestión económica, pero era un personaje muy interesado en las cuestiones de divulgación, diríamos. También dibuja el primer mapa completo de la Nueva España, publica la primera novela histórica del continente americano, Los infortunios de Alonso Ramírez, y la primera obra de la ciencia moderna en el continente americano, que tiene su origen en una disputa sobre la naturaleza de los cometas, a raíz de un folletín que él escribió y publicó que se llamaba Manifiesto Filosófico contra los Cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos. Este folletín llega a manos de un sacerdote jesuita europeo que se había educado en el tecnológico de Massachusetts de su época, que era la Universidad de Ingolstadt. Nos referimos ni más ni menos que a Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús. Y el padre Quino pues no estaba de acuerdo en las ideas de Sigüenza. Él todavía asumía que los cometas eran emanaciones de los cuerpos putrefactos y pues publica
la exposición astronómica del cometa, que el año de 1680 por los meses de noviembre y diciembre, y este año de 1681 por los meses de enero y febrero, se ha visto en todo el mundo y le ha observado en la ciudad de Cádiz el padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús. Esto ve la luz en la Ciudad de México en 1681, y Sigüenza, por supuesto, que le contesta, pero se tarda 9 años en publicar su contestación, que es la primera obra de la ciencia moderna, la Libra Astronómica y Filosófica, en la que don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y matemático regio en la Academia Mexicana, examina no solo lo que a su manifiesto filosófico contra los cometas opuso el reverendo padre Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús, sino lo que el mismo reverendo padre opinó y pretendió haber demostrado en su exposición astronómica del cometa del año de 1681. Esto ve la luz en el año de 1690 en la propia ciudad. Entonces, esta es la primera discusión científica del continente americano, y este es el primer libro de la ciencia moderna también en el continente americano. Y bueno, en esta libra, en la parte 307, don Carlos de Sigüenza y Góngora postula que, me moví antes. Propongo también que si hay en el Sol cosa evaporable, necesariamente ha de constar de atmósfera, que es aquella distancia hasta donde se pueden extender los efluvios solares, la cual es limitada como lo es la de la Tierra. Concédenla muchos autores, y entre ellos el padre Kirchherr. Presupongo lo tercero, hipotéticamente la doctrina de los copernicanos, de que con el movimiento de uno de la Tierra se mueve todo lo que es de naturaleza terrestre. Si bien menciona la teoría de los copernicanos, lo hace muy veladamente, y al que se refiere no es otro que el célebre Athanasius Kirchherr. Bueno, lamentablemente, de hecho, el día de ayer celebramos los 378 años del natalicio de don Carlos de Sigüenza y Góngora, y el próximo 22 de agosto conmemoraremos los 323 años de su fallecimiento a la tierna y temprana edad de 55 años de cálculos. De hecho, en su testamento le deja una indicación a los médicos que habrían de hacerle la autopsia del tamaño de la piedra que habrían de encontrarle, que le causó la muerte. Lamentablemente, porque decíamos, él gana por oposición la cátedra de Astrología y Matemáticas en la Real y Pontificia Universidad de México, a pesar de que no tenía el grado. ¿Por qué? Porque hacia 1702, quien lo sucede en la cátedra de Astrología y Matemáticas, el médico Luis Gómez Solano, publica este folletín para explicar un fenómeno que se observó en el cielo de la Ciudad de México, y a diferencia de Copérnico, que ya citaba a los autores modernos que hemos mencionado, y también, por supuesto, a Kepler, el médico Gómez Solano, para explicar ese fenómeno que se observó en el cielo, regresa a la cita indiscriminada de clásicos griegos y latinos. Bueno, llegamos a Guadalajara con un personaje que se educó en el seminario del señor San José, el presbítero y doctor en Sagrada Teología por la Nacional Universidad de Guadalajara, Agustín de la Rosa y Serrano, que es uno de los precursores de la enseñanza de la astronomía en nuestro país, y autor de los que pueden ser los primeros textos de enseñanza de astronomía y astrofísica del México independiente. Este personaje también es precursor del periodismo de ciencia, y él se agarra no del chongo, pero sí de la borla doctoral con otro Agustín Rivera y San Román, de manera análoga a lo que sucedió con Clavijero, cuando se da cuenta de lo que escriben los intelectuales europeos y escribe y publica su historia antigua de México. El padre Agustín de la Rosa se agarra de la borla doctoral con Agustín Rivera y San Román, de una manera similar a lo que había sucedido con Clavijero, y publica primero como artículos en un semanario, y después en esta edición que están viendo ustedes, La Instrucción en México durante su dependencia de España, donde retoma las realizaciones científicas importantes que se dieron en nuestro territorio. Bueno, entonces, pero él también en un semanario del cual era director y casi autor de todo, en La Religión y la Sociedad, publica una parte científica y religiosa donde aborda la cuestión de Galileo
discutida matemática y astronómicamente, donde, por supuesto, la parte esencial es el lugar de las ideas copernicanas. Estos son las publicaciones, las primeras publicaciones dentro del semanario, que es seriado y que, como pueden ver, está numerado para que al final pueda encuadernarse como un solo volumen, como un libro. Pero también circuló como separatas, como las que pueden ver ustedes aquí, y tuvo una probable tercera edición. Ay, esas se las quedé de ver, no, ya no la agregué, pero este es la portada de la segunda edición de sus lecciones de astronomía, que vean una cosa curiosa. Se imprimieron en 1859 en la tipografía del gobierno. Qué tiempos aquellos en el que el gobierno apoyaba las cuestiones científicas, no como ahora. Bueno, otros personajes que enseñaron las cuestiones de Copérnico y de astronomía en el siglo XIX, están estos elementos de astronomía del presbítero Jesús Torres, que se publican en la imprenta de Dionisio Rodríguez en el año de 1872. Este ejemplar que recuperé por ahí de alguna biblioteca, de alguna librería de viejo de Pachuca, perteneció a médico y literato Salvador Quevedo y Subieta. Otro personaje importante es el presbítero Severo Díaz Galindo, quien también se forma en el Colegio Eclesiástico de Zapotlán el Grande, se ordena sacerdote en Guadalajara, es profesor del Seminario del Señor San José y es uno de los intelectuales llamados por el gobernador liberal José Guadalupe Zunos, suegro de Echeverría, para en 1925 establecer la Universidad de Guadalajara. En ese entonces el padre Severo Díaz era director del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco, que se estableció el 2 de abril de 1889. Aquí tenemos el primer nombramiento como director del observatorio, ya como dependencia universitaria. Y bueno, también contribuyó como profesor en el seminario y como encargado de su observatorio meteorológico astronómico al Seminario del Señor San José de Guadalajara. Aquí hay un estudio sobre el centro del universo, donde aborda también las cuestiones copernicanas. Y hacia 1909 participa en una velada literaria en honor a Galileo en el seno del Seminario Conciliar de Guadalajara. Bueno, llegamos a algunos textos sobre el tema copernicano. El del buen amigo y colega Sergio de Régules, el renovador involuntario Nicolás Copérnico, en el libro del doctor Elí de Gortari, tío muy cómodo de un presidente incómodo, se describe el proceso de doctorado de Copérnico, la ceremonia, todos los detalles de don Nicolás Copérnico. Un texto bastante agradable de leer. Tenemos otros textos, que mereció un premio de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y Tecnología, del muy entrañable maestro Marco Arturo Moreno Corral, sobre Copérnico y el heliocentrismo en México. A la derecha tenemos el heliocentrismo en el mundo de habla española de don Antonio Alatorre, que es una segunda edición, porque la primera edición de este material fue un capítulo de libro sobre Galileo que editó el Colegio Nacional con motivo del Año Internacional de la Astronomía. Bueno, tenemos las ediciones de Copérnico, la canónica en español, aunque no la primera. Me enteré en la pasada Feria Internacional del Libro que el papá de la doctora Julieta Agüeña fue el que hizo la primera traducción al español del libro de Copérnico. Y tenemos la edición popular sin las partes áridas y técnicas, sin las tablas, de CEP 70. Owen Gingrich, aquí pues mucho le debo, tuve el honor de conocerlo, de tratarlo en diferentes ocasiones, el principal copernicólogo de nuestra época, lamentablemente fallecido en este año, a sus tiernos 93 años. Él se dio a la tarea de perseguir todos los ejemplares de la primera y la segunda edición de Copérnico alrededor del mundo.
y al efecto publicó su censo de Revolutionibus, de las ediciones de Nuremberg 1543 y de Basel de 1566. Otros libros, en el de la izquierda del doctor Gingrich, él describe pues sus andanzas, el libro que nadie leyó, siguiendo las revoluciones de Nicolás Copérnico. Tenemos por acá Un cielo más perfecto, que por cierto ya tiene traducción al español, de la periodista e historiadora Dava Sobel, donde cuenta pues toda la historia de Rheticus y viene una pequeña obra de teatro al respecto. Otros textos sobre la cosmología copernicana y la interpretación bíblica en la ciencia moderna temprana. Estos dos son editados por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y atrás de las escenas del juicio de Galileo, donde viene una primera traducción al inglés, uno de los documentos que se utilizó en estas que yo llamé chicanadas de ambos lados en el proceso contra Galileo. Y bueno, un recurso electrónico que no deben perderse es este, que tiene casi todo lo que se pueden imaginar sobre vida, obra y casi milagros, diríamos, de Nicolás Copérnico. Otros libros, este es una novelita para jóvenes que afortunadamente se incluyó en las bibliotecas escolares de la SEP hace algunos años, no sé si continúe, pero que por lo menos me di cuenta de que fue motivo de que un muchachito estudiante que su mamá lo dejaba, que era profesora, lo dejaba en la biblioteca, leía este libro que no correspondía a su edad, pero lo motivó a hacerse licenciado en física. Y bueno, discúlpenme el feo vicio de la odontocita. Este es el artículo que hicimos el doctor Salvador Galindo y un servidor sobre el único ejemplar latinoamericano de la primera edición de Revolutionibus Orbium Coelestium de Copérnico en Guadalajara, Jalisco, México. Y con esto, recordando al entrañable doctor Owen J. Gingrich, agradezco su atención, y si hay alguna pregunta, comentario o crítica, estoy a sus órdenes.